Seguro que más de alguna vez te habrás preguntado el porqué de estos puntitos que ves en este plano y por qué deberías estar contento de verlos y no al contrario. Pues aquí te lo explicamos. Es habitual confundir el grano cinematográfico captado por la cámara o añadido digitalmente con los macrobloques de compresión, de los cuales hablaremos en otro vídeo. Lejos de esto, el grano también suele ser percibido como algo molesto a veces, dando una sensación de imagen de baja calidad, cuando en realidad es más bien al contrario. Hay que explicar de forma sencilla el funcionamiento de la captación de imágenes por parte de una cámara, sea digital o analógica, para entender la cuestión. Básicamente, la luz que entra a través de la lente alcanza al negativo o al CCD, sea analógica o digital, el cual registra esa imagen. Bien, en este proceso de captura se puede registrar un patrón de pequeños puntitos que conforman lo que se llama grano en formato analógico o ruido en formato digital. La cantidad de grano o ruido viene determinada por la sensibilidad ISO. A mayor sensibilidad, mayor cantidad de ruido, pues se está intentando captar más luz en un entorno oscuro y poderse ver. Hay que entender que todas las cámaras del mundo, incluyendo nuestra propia vista, genera un patrón de ruido o grano característico. En planos muy luminosos probablemente su cantidad sea tan mínima que sea inapreciable a simple vista, pero sigue existiendo. Sin embargo, en planos oscuros suelen ser más visibles al tener que forzar la sensibilidad para poder ver más detalle. Incluso a veces se añaden digitalmente para dar una estética marcada o para integrar efectos digitales que no canten. Al final, el uso del grano es una motivación tanto artística como técnica. Incluso el que un contenido sea en HDR no significa que las imágenes sean impolutas como se ven en las demos, porque las demos son eso, demos, no representan la realidad. Y el que exista grano o ruido lo único que significa a la postre es que estamos viendo una imagen de excelente calidad y que su autor ha querido que sea así. Activar opciones en nuestro televisor para eliminar ese grano o ruido hará más mal que bien, pues el resultado serán imágenes con falta de detalle, caras de cera y una merma significativa de la intención artística original. Y recuerda, el grano es alegría. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vaya, ¿y esta imagen tan mala? Bueno, pues estos son macrobloques de compresión y hoy te vamos a hablar sobre ellos. Dentro Cutre Vídeo. Seguro que a veces te habrás encontrado con un montón de cuadraditos bailando por la pantalla, sobre todo en escenas oscuras y más posiblemente en streaming. Aunque los macrobloques o los artefactos de compresión están relacionados con baja calidad de la imagen, hay que explicar cómo funcionan los códecs actuales para entender por qué salen estos cuadraditos del demonio. La mayoría de códecs actuales como H264 o HEVC están a su vez basados en MPEG, un tipo de códec de vídeo muy peculiar que permite una gran imagen a un bajo bitrate. Obviamente, a menos bitrate, menos calidad de imagen, aunque eso es un tanto relativo. En función del tipo de códec, todos ellos funcionan de una forma similar. Esto que te cuento te va a sorprender, pero el 80% de lo que ves en estos códecs no existe. Se regenera en tiempo real mediante una serie de algoritmos que reconstruyen la imagen. ¿Cómo? Muy sencillo, usando lo que se denominan imágenes clave. Estas imágenes clave son ese 20% de la imagen, son fotogramas que tienen toda la información de imagen. El resto de fotogramas se crean en base a ellas, hasta llegar al siguiente fotograma clave. ¿Cómo es esto posible? Pues porque el resto de fotogramas tan solo lleva la información de diferencia entre ambos, como se puede ver en este ejemplo. Al decodificar la imagen se generan en tiempo real y a nosotros nos da la sensación de que vemos fotogramas completos. Los códecs basados en MPEG lo primero que hacen es recortar detalle en las partes de la imagen más oscuras o tonos similares. La primera percepción de este recorte son efectivamente los macrobloques y el banding, el cual explicamos en otro vídeo. Si encima resulta que usamos un televisor de muy buena calidad como los OLED, donde su punto fuerte es precisamente el detalle en el negro y el contraste, es posible verlos con más asiduidad. Otros códecs más avanzados como AV1 permiten codificar la imagen limpia y añadir la capa de grano en tiempo real. Esta capa de grano es idéntica a la original, ya que en el proceso de limpieza de imagen se crea una copia idéntica.
Esto permite codificar mejor la imagen y aplicar el grano sobre ella, minimizando los macrobloques y dando una sensación de mayor calidad. Está por ver el siguiente paso en el mundo de la compresión. Los próximos codecs en dar el paso van a ser AV1 y H266 o VVC. Para entonces, pues no se sabe si nos libraremos de los dichosos macrobloques. A veces te habrás dado cuenta de que hay zonas en la imagen que no parecen homogéneas o degradados que parecen rotos. Pues hoy hablamos sobre esto, sobre el banding. Para esta cuestión tenemos que dividir la respuesta en tres áreas: banding de la propia pantalla, banding de compresión del contenido y banding de cámara, y esta seguro que no la conocías. El banding de pantalla es el originado naturalmente por la misma, se produce tanto en pantallas LCD como OLED. Lo curioso de este fenómeno es que en las LCD es más proclive de verse en imágenes uniformes luminosas y en las OLED es justo al contrario. Esto es debido en parte al tipo de sistema de iluminación. En el caso de LCD, una luz trasera ilumina el panel LCD, mientras que en los OLED son los propios píxeles los autoemisivos. Sea el que sea, el resultado es que a veces se producen una serie de bandas verticales que afean cierto contenido en el que predomina normalmente un tono plano de color, que es el que revela el problema. ¿Se puede arreglar? Pues no, desgraciadamente esto pertenece a la tecnología de los televisores actuales y la única solución, por así decirla, es cambiar de televisor. Pero recuerda, puede salirte uno mejor o peor. Por otro lado está el banding de compresión. Este aparece sobre todo en degradados suaves y en él se ven implicados dos factores, el bitrate y la profundidad de bits, del cual hablamos en otro vídeo. Curiosamente tenemos un aliado frente a este tipo de problemas, el grano o ruido. Si se introduce, el banding se verá disminuido en gran medida, ya que se genera una aleatoriedad en la imagen que lo elimina o minimiza en gran medida. Sin embargo, si el bitrate es muy bajo, obtendremos los dos peores escenarios, banding y macrobloques. Afortunadamente, esto cada vez es más difícil de ver, pero a veces sucede. Por último, tenemos el banding de cámara, porque las cámaras no son perfectas y en determinados momentos pueden registrar una imagen con banding que puede notarse más en planos oscuros y a los que además se le ha retocado bastante. El look visual es muy similar al banding de los televisores OLED, con lo que a menudo se les puede confundir con ellos, pero no, en estos casos es de origen. Es muy raro de ver, pero a veces sucede. Como veis, el asunto del banding es, bueno, ciertamente un poquito complicado. Mi consejo personal es que no os emparanoyéis demasiado con ello y disfrutéis de vuestra tele, que para el caso es lo que importa. ...420, 422, 444... No, esto no son números de la lotería. Son los números que pertenecen al Chroma Subsampling, que es precisamente el sistema más antiguo de compresión de vídeo. Sí. ¿Quieres que te lo explique? Hay que empezar por saber que nosotros somos más sensitivos al contraste que al color, y es por eso que la señal de vídeo típica se basa en componentes llamados luminancia y crominancia doble. Estos tres componentes combinados conforman la luz y el color de la imagen que vemos en nuestros televisores. Pero aún hay más. Cada conjunto de píxeles de 4×4 está conformado por un muestreo de color llamado Chroma Sampling. Este muestreo tiene una serie de cifras divididas en tres partes como 444, 422, 420. Pero, ¿qué significan estos números? Bien, cada uno de ellos hace referencia a las muestras de cada componente, es decir, están alineados con ICB-CR. Como máximo pueden ser 4 y como mínimo 0. Así, por lo general, el componente de luminancia siempre usará un muestreo máximo, que es 4, pues define el contraste, que es lo que nosotros percibimos como resolución, al fin y al cabo. Sin embargo, se descubrió que al desechar muestreos de crominancia, la percepción de la imagen seguía siendo muy similar, sin afectar negativamente a la misma. Así, si reducimos a 422, la luminancia tendrá una resolución de 1920 x 1080 en Full HD, pero la crominancia bajará a la mitad, mientras que al reducir a 420, el factor de recorte es la mitad. Sí, ya lo sé, es un poco lioso, pero es para que lo entendáis un poco mejor.
Por eso el vídeo doméstico funciona sobre la base de Chroma Sampling 420. Así, el truco de reducir la resolución de color seguirá siendo vigente cuanta más resolución de imagen se tenga, pues nuestra vista no será capaz de distinguir la falta de detalle de resolución de color. Las resoluciones de color sampling 444 sirven sobre todo para edición y postproducción. Ahí se necesita poder trabajar con toda la calidad porque se está manipulando la imagen. Así que diseñado en los años 50 del antiguo siglo XX, estos números todavía siguen teniendo su porqué en la actualidad. Cuando veas tu televisor, piensa claramente en que la imagen que estás viendo quizás no es tal como crees que es. Seguro que estas bandas negras que ves en mi imagen te habrán causado un poco de extrañeza. ¿Por qué estas bandas negras? ¿Cuál es su motivo? Bueno, pues es que lo tiene. Aquí te lo voy a explicar. Cuando se diseñó el formato actual 16:9 en televisores, se tomaron en cuenta numerosos aspect ratios que conformaban el panorama, desde el más cuadrado 4 tercios, típico de los primeros televisores y el cine, hasta el más alargado CinemaScope con su 2:40:1. El diseño de este aspect ratio no es baladí, se tomaron en cuenta todos y cada uno de ellos para que encajasen de una forma fácil y que no complicasen demasiado todo. Así, el formato 16:9 es muy similar al cinematográfico 1:85:1, pero no del todo. Quedan siempre dos pequeñas áreas arriba y abajo, que seguro que habrás visto en muchas series y películas. Cuanto más ancho es el formato, más área negra o imagen no visible queda en esas dos zonas. Ese área negra es en realidad imagen no activa, es decir, no existe información visual en ese área. Incluso los subtítulos deberían estar dentro del área activa de la imagen, nunca en la parte negra, pero ya sabemos que eso siempre no se cumple. Un error común es pensar que las películas en formato scope, que no llenan toda la pantalla, se ven peor o más pequeñas. En realidad es una decisión artística y como tal debe respetarse. Hay películas que se diseñan en aspect ratio más cuadrados y otras más alargados. El lenguaje cinematográfico también implica un encuadre y este, per se, también tiene que hablar su propio idioma. Aunque a veces no lo entendamos, en nuestro subconsciente sabemos que está bien. Algunas veces pueden producirse cambios de formato realizados adrede, por ejemplo en una película de formato scope, introducir un recorte 4 tercios para comprimir la imagen y dar una sensación de agobio, o si son imágenes actuales, para simular antigüedad. También puede suceder lo contrario, expandir la imagen hasta llenar la pantalla completa, como sucede en las versiones llamadas IMAX, cuya pantalla es más cuadrada que las habituales de cine. Lo que nunca deberíais hacer bajo ningún concepto es aplicar un zoom para llenar la pantalla, pues la imagen carecería de significado, se perdería encuadre y no se entendería nada en muchos casos. Algo que se popularizó hace muchos años en edición de televisión era el formato pan y scan, que básicamente consistía en llenar la imagen 16:9 o incluso 4:3 con una versión escalada de la original en 2:40 o 21:9, reencuadrando o moviendo la imagen ficticiamente en planos fijos, toda una aberración absoluta. Incluso hoy día muchas personas buscan versiones denominadas OpenMate de algunas películas, cuyo aspect ratio original era panorámico, pero que en los masters enviados a televisión se incluía la imagen completa para que las emisoras decidiesen aplicar el recorte en conveniencia. O un pan y scan. El problema, que precisamente ese área negra es donde se incluían los elementos no visibles como focos, micros, pértigas, etc. No estaban diseñadas para verse de esa forma, sin las bandas negras. Otra aberración más. Así que, independientemente de que si la imagen se recorta por arriba o por abajo, por los lados o etcétera, lo correcto es respetarla y nada de zoom. No hay nada más decepcionante que comprarse un pedazo de televisor OLED y luego descubrir con cierta tristeza de que algunas películas y series no tienen ese negro tan puro. Bueno, ¿por qué? Pues aquí os lo vamos a oscurecer. Bien, pues la respuesta corta es que es una decisión creativa y al final el director es quien manda. Así que pues esto es lo que hay. ¡Hala! Venga, adiós.
La respuesta larga es que con la llegada de la tecnología OLED y su argumento de ventas de el verdadero negro puro, uno se encuentra a veces con que en determinadas películas el nivel de negro no es negro al 100%. El ejemplo más sencillo de ver es en cualquier película con formato scope, donde las bandas negras arriba y abajo son perfectamente negras y sin embargo el negro más profundo de lo que estamos viendo no es equiparable. ¿Por qué? Bueno, lo he explicado al principio. A la hora de diseñar el look de una película, su autor tiene plena libertad creativa. Puede elegir un look realista o desaturado, o elegir colores chillones, apretar el contraste recortando detalles en sombra. Esto puede gustar o no. Al fin y al cabo, nuestros gustos personales no tienen por qué estar alineados con el autor de la obra, pero respetarlos es clave para evitar males mayores. Lo que no deberías hacer en todo caso es manipular la imagen con los controles del televisor para que ese nivel de negro sea puro, si es que no lo es. Lo único que lograrás es perder detalle en sombra y eso es lo peor que puedes hacer. Uno de los problemas cuando la imagen tiene el nivel de negro puro levantado es que puedes llegar a ver el famoso banding del cual hablamos en otro vídeo. A veces pues es el precio a pagar por tener la mejor tecnología y en este caso sobre todo televisores OLED. Mi consejo, pues no te obsesiones porque realmente no lo vas a ver tan a menudo. Es bastante habitual que con el tema de la guerra de los nits vayas ilusionado a comprarte un televisor porque me han dicho que tiene que tener muchos nits y me tiene que cegar la imagen. Con lo cual, eso es media verdad. Aquí te vamos a iluminar sobre eso. Es una situación muy típica la de ir a cualquier centro comercial y ver un montón de teles compitiendo unas contra otras a ver cuál destaca más en un entorno que encima ni siquiera le es favorable. Decenas de demos a cual más histriónica con colores chorreantes, nit a cholón que entras por tu retina y rápidamente pasas la visa porque quieres ver eso mismo en tu casa y luego... En realidad se parte de un concepto erróneo. Y es que quien manda es el contenido, no el televisor, sobre todo en el mundo del HDR, donde la luz OLED o la luz trasera está siempre al máximo, ofreciendo la máxima luminancia del panel independientemente del contenido. Es este el que modula la cantidad de luminosidad que vamos a ver, y no por tener un televisor de 3000 nits vas a tener mejor imagen. Tendrá la que el autor de la obra quiera, pueden ser 300 o puede ser 1000. No son pocas las personas que quieren ver perfectamente la imagen en un salón exageradamente iluminado. Esto sencillamente es imposible, porque las imágenes más oscuras se van a ver prácticamente sin detalle alguno, por mucho que se sube la luminosidad de la tele o que ésta tenga 10.000 nits. Otro argumento que normalmente se suele decir es que al tener un televisor que cubra los nits de los masterizados, se va a ver como se diseñó. Aunque esto es cierto, en el caso de televisores que no alcanzan esos nits, los algoritmos de tone mapping de los televisores precisamente ayudan a que puedan mostrar todo su potencial sin destrozar la imagen. No en vano, las adaptaciones tone mapping se realizan constantemente y de forma transparente a nosotros, ya que nunca sabemos los nits del contenido HDR que vemos, con lo que nuestro consejo es que no os emparanoyéis demasiado con según qué informaciones. Otra de las dudas con el HDR surge con el formato Dolby Vision, sobre si se ve mejor que el HDR. La respuesta es que apenas hay diferencia, más allá de algún plano concreto que se optimice mejor en Dolby Vision al ser un formato dinámico. Las ventajas parten del hecho de poder contener todo en un mismo archivo, la versión SDR, la versión en HDR10 y los metadatos que permiten sacarle un jugo extra a Dolby Vision. Así que simplemente para disfrutar de tu nuevo televisor HDR, olvídate de ajustes locos y por lo menos baja un poquito las persianas y echa las cortinas. Seguro que así lo vas a disfrutar más. Nosotros aprenderás a tus trastos